En nuestro aniversario de bodas, mi esposo me entregó los papeles del divorcio, llamándome inútil. Pero lo que no sabía era que el imperio que había construido, la fortuna que ostentaba, la compañía que veneraba, todo ya me pertenecía. El destello de la luz de las velas se reflejaba en las copas de cristal que había puesto en la mesa del comedor. Había pasado todo el día preparando esta cena, nuestro aniversario de bodas. 8 años. 8 años de mi vida ligada a un hombre. 8 años de sacrificio, devoción y la esperanza de que esta noche tal vez me mirara como antes. Alisé el satén de mi vestido, uno que una vez él había llamado su favorito, y miré el reloj de la pared. Eran más de las 9. Llegaba tarde. El sonido de la puerta al abrirse me sobresaltó, y mi corazón dio un salto de anticipación. Pero el hombre que entró no era el hombre que había estado esperando. No era mi Damien, el joven emprendedor ambicioso en el que una vez creí, el hombre que me prometió el mundo cuando nos presentamos ante nuestras familias como novios. No, el Damien que entró esta noche era alguien completamente distinto. Su traje a medida denotaba poder, su expresión, indiferencia. Sin siquiera mirar la mesa que había dispuesto, entró en la habitación y dejó caer un grueso fajo de papeles sobre la mesa de mármol del comedor. El sonido fue agudo, definitivo. Los miré fijamente con las manos apretadas contra la tela de mi vestido. Damien, ¿qué es esto? Sacó un cigarrillo, lo encendió con firmeza y se recostó en la silla como si fuera el dueño del mundo. Entreabrió los labios y al pronunciar las palabras, me atravesaron como cuchillas. Un acuerdo de divorcio. Por un momento pensé que lo había entendido mal. En realidad, me lo estaba imaginando. Seguramente el vino de aniversario que había probado antes se me había subido a la cabeza. Pero no. Los papeles estaban allí claros y crueles, y su voz no tenía vacilación. Un divorcio. Me tembló la voz a pesar de que deseaba que no. Sí, Aria. Ni siquiera me miró, solo exhaló humo hacia la lámpara. No nos hagamos perder el tiempo. Fírmalo. Sentí una opresión en el pecho, una opresión en la oreja sofocante. Tragué saliva, rozando con los dedos el borde del papel frío. ¿Por qué? Eso fue todo lo que pude decir. Solo una palabra. ¿Qué? Soltó una risita baja y burlona, la típica risa de un desconocido al oír un chiste malo. Se desplomó del cigarrillo sobre la alfombra, y una mancha se extendió por su descuido. ¿Por qué? Mírate, Aria. ¿Qué haces ahora además de cocinar, servirte y esperar a que llegue a casa? Ya no puedes seguirme el ritmo. Estás anticuado. Anticuado. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Las rosas sobre la mesa se desdibujaron como si ya se me hubieran llenado los ojos de lágrimas, pero las contuve con furia. No lloraría. Todavía no. ¿Eso es todo lo que soy para ti ahora?, susurré. Me dedicó una sonrisa fría. No seas dramática. Soy generosa, Aria. Te irás con mucho. Hay un apartamento en South City. Es tuyo. Y te doy 5 millones en efectivo. Eso es más que suficiente para que vivas cómodamente. Me quedé paralizado. ¿Esa era su generosidad? ¿5 millones en un apartamento pequeño? ¿Después de haberle dado todo? Los recuerdos me asaltaron. Los primeros días cuando ni siquiera podía pagar el alquiler. Cuando le rogué a mi padre 50 millones para financiar su supuesto sueño. Cuando me desvelaba haciendo cuentas para él porque no podía permitirse contratar a un contable. Había sido su secretaria, su responsable de recursos humanos, su administradora, su socia silenciosa. Su esposa. Y ahora no era más que un accesorio desgastado del que quería deshacerse. Antes de que pudiera responder, un movimiento detrás de él me llamó la atención. Una figura ligeramente inclinada junto a su escritorio fingiendo rebuscar papeles, pero sus ojos abiertos la delataron. Fianna Vale. Su asistente. Joven, guapa, con los labios pintados con un brillo demasiado intenso para alguien que se proclamaba inocente. Rozó una carpeta, casi tirándola, y se quedó paralizada. Sienna, dijo Damien al instante con un tono que cambió por completo. Su mirada se suavizó como no la había visto en años. Cuidado.
¿Te quemaste la mano? ¿Estás bien? Se levantó ligeramente de la silla, con la preocupación impregnada en cada sílaba. Sentí un nudo en el estómago y un ardor en la garganta. Esa dulzura, ¿cuánto tiempo hacía que no la oía? ¿Cuánto tiempo hacía que no me miraba con algo parecido a cariño? Así que esto era todo. La verdad que había enterrado en la negación. La verdad que conocía en mi interior, pero por la que rezaba que no fuera real. Volví a mirar los papeles del divorcio. Las palabras flotaban ante mí frías y despiadadas. Mi silencio lo impacientó. Aplastó el cigarrillo en el cenicero de cristal y me fulminó con la mirada. Aria, no seas desagradecida. Aparte de ser mi esposa, no eres nada. Sin mí, no eres nada. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. O quizás fue cuando algo dentro de mí finalmente despertó. Levanté la vista y encontré su mirada arrogante con la mía. El dolor en el pecho seguía ahí, agudo e insoportable, pero debajo ardía una nueva claridad. Enderecé la espalda, afiancé la mano y tomé el bolígrafo. De acuerdo, dije con voz firme y deliberada. Firmaré. Parpadeó. Por un instante vi una genuina sorpresa en sus ojos. No se esperaba esto. Esperaba que llorara, que suplicara, que gritara. Eso era lo que creía que era ahora. Una mujer débil y dependiente. El bolígrafo rascaba el papel y con cada trazo de mi nombre, Aria Lawson, las cadenas que había cargado durante 8 años se aflojaban. Cuando le devolví los papeles, su sonrisa burlona regresó, aunque ahora parecía más tenue. Qué buena jugada, dijo con un tono de suficiencia que destilaba satisfacción. Lo miré y luego lo miré de verdad. Este hombre que se creía rey. Este hombre que creía haber construido un imperio con sus propias manos. Este hombre que creía que me estaba dejando de lado como si fuera noticia de ayer. Y sonreí. Una sonrisa fría y silenciosa. Porque lo que no sabía, lo que jamás podría imaginar, era que Zenith Tech, la empresa de la que hacía alarde, el imperio que creía su mayor logro, nunca fue realmente suyo. Era mío. Un regalo que mi padre le había dado con naturalidad a su ambicioso yerno. Un campo de entrenamiento. Y pronto, Damien Cross descubriría quién era exactamente Aria Lawson. No era su desecho. No era su sombra. Sino el verdadero dueño de todo lo que amaba. Y cuando ese día llegara, la expresión de su rostro valdría cada lágrima que había derramado esa noche. El silencio después de firmar aún flotaba en el aire como humo. Damien parecía demasiado complacido consigo mismo, reclinado en la silla con las piernas cruzadas, la mano apoyada con arrogancia en el reposabrazos, como si hubiera ganado algo monumental. Aún no se daba cuenta de que ya lo había perdido todo. Me quedé callada, sirviéndome una copa de vino. El sabor amargo me invadió la lengua, pero me tranquilizó. Todavía me dolía el corazón. Claro que sí. 8 años de amor no se desvanecieron en un instante. Pero el dolor ya se estaba endureciendo y se transformaba en algo más. Algo más agudo. Confundió mi silencio con derrota. Bien, dijo sacando su teléfono y marcando sin dudarlo. Está atendido. Un momento después, el sonido metálico de una voz llenó la habitación. Había puesto la llamada en altavoz. Damien. La voz era masculina, familiar. Marcus Ale, su amigo de la infancia y vicepresidente de Zenith Tech. La alegría en su voz era inconfundible. No me digas que lo hiciste de verdad, respondió Damien con indiferencia, mirándome como si no fuera más que un mueble. Le di los papeles. Ni siquiera se resistió. Marcus soltó un silbido bajo seguido de una risa. Eso está bien. Eso está muy bien. Sinceramente, Aria no ha estado a tu nivel en años. Mira a Siena. Una universidad de primer nivel, brillante y ambiciosa. Ese es el tipo de mujer que merece estar al lado de una directora ejecutiva como tú. No bajó la voz con sarcasmo, no alguien que se pasa el día en casa arreglando flores. Las palabras me impactaron más de lo que esperaba. Apreté el tallo de la copa con más fuerza, arreglando flores como si eso fuera todo lo que valía. Los labios de Damien se curvaron en una sonrisa burlona.
No te equivocas. Algo dentro de mí se quebró. Dejé el vaso despacio con cuidado porque si no podría haberlo lanzado al otro lado de la habitación. El pulso me retumbaba en los oídos, pero cuando hablé mi voz sonó tranquila. Casi demasiado tranquila. ¿Así es como me ves de verdad, Damien? Una mujer que no hace más que gastarte el dinero y esperar a que vuelvas a casa. Entrecerró los ojos con un destello de inquietud que los cruzó por un instante antes de reír. Aria, no me tergiverses. Estuviste bien los primeros años. Pero ahora. Sé honesto. ¿Qué aportas realmente? Construí Zenith Tech con mis propias manos. Mis labios se curvaron en una sonrisa tan aguda que podría cortar. Con tus propias manos, repetí en voz baja. Sí, dijo con firmeza sacando pecho. De nada a esto. De un don nadie sin Blanca a alguien que figura en Forbes. Lo logré. Me recosté en la silla, dejándolo clavado en la mirada como si estudiara a una cucaracha que se creyera león. ¿De verdad lo crees? Su ceño se frunció aún más. ¿Qué se supone que significa eso? Tomé los papeles del divorcio y los golpeé suavemente contra la mesa. ¿Recuerdas cómo conseguiste tu primera inversión, Ángel, Damien? Su cuerpo se tensó. Apenas, pero lo vi. Sí, apartó la mirada. Te lo devolví, Aria. Hace mucho tiempo. Eso fue solo. Ya no tiene nada que ver contigo. Incliné la cabeza, sintiendo lástima a pesar de todo. Solo. Mi sonrisa se ensanchó. ¿Estás seguro? Se quedó paralizado. Estaba allí, continué en silencio. Cuando me rogaste que fuera con mi padre. Cuando dejaste atrás tu orgullo y dijiste que harías lo que fuera si él te daba una oportunidad. ¿Te acuerdas, Damien? Juraste que nunca olvidarías lo que hicimos por ti. Apretó la mandíbula. Y te lo devolví. Con interés. Me puse de pie lentamente, caminé hacia los ventanales y contemplé el resplandeciente horizonte. Su orgullo, su imperio, todo se reflejaba en el cristal. No dije en voz baja. No lo pagaste. Porque lo que mi padre firmó esa noche no era un contrato de préstamo. Era un contrato de transferencia de acciones. El sonido de su brusca inhalación era más fuerte que el de la ciudad. Me giré para mirarlo. Su rostro palideció, el cigarrillo temblaba entre sus dedos. ¿Qué acabas de decir? Ya me oíste, respondí con voz firme como el acero. Esos 50 millones no eran un préstamo. Se usó bajo mi nombre para comprar el 85% de las acciones originales de Zenith Tech. Sus pupilas se encogieron, la sorpresa atravesó su arrogancia por primera vez. Pero eso es imposible. Mientes. Firmamos un contrato de préstamo. Solté una carcajada. ¿En serio? Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. El sonido lo hizo estremecer. Caminé tranquilamente hacia la puerta y la abrí. Allí estaba un hombre con traje oscuro, gafas de montura dorada perfectamente ajustadas a la nariz. Era Víctor Hahn, el abogado corporativo de confianza de mi padre desde hacía mucho tiempo. 2 asistentes lo seguían, con una gruesa carpeta de cuero. Señora Lawson, saludó Víctor con un gesto cortés. Disculpe la demora. Gracias por venir, señor Hahn, dije, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Damien se puso de pie de un salto con el rostro contorsionado. ¿Qué demonios es esto? ¿Trajiste abogados a mi casa? Víctor ni siquiera lo miró. Dejó la carpeta sobre la mesa, la abrió y sacó el primer documento. Señor Cross, dijo con voz serena, soy Víctor Hahn, representante legal de la señora Aria Lawson. Este deslizó el papel por la mesa hacia Damien, es el acuerdo original de inversión Ángel y Capital firmado hace años por el señor Richard Lawson en nombre de su hija. Indica claramente que el 85% del capital de Zenith Tech pertenece a la señora Lawson. Usted posee el 15%. A Damien le temblaban las manos al tomar el documento. Sus ojos se abrieron de par en par al ver las firmas. La suya, audaz e innegable. La de mi padre. El título, Acuerdo de Inversión Ángel y Participación en el Capital.
No, se le quebró la voz. Esto no puede ser real. El asistente de Víctor le presentó un segundo documento. Este es el acuerdo de representación de acciones firmado simultáneamente, continuó Víctor con calma. Declara que si bien las acciones de la señora Lawson le fueron confiadas para su administración durante el matrimonio, los derechos de propiedad y ganancias siempre fueron suyos, legalmente notariados, atestiguados y presentados ante el Tribunal Supremo. Todo era completamente válido. Respiré con normalidad, aunque dentro de mi pecho el corazón me latía con fuerza. La mirada de Víctor se afiló como una cuchilla. En otras palabras, señor Cross, Zenith Tech siempre ha pertenecido a la señora Lawson. Usted era, como mucho, un accionista nominal. La sala se sumió en un silencio tan profundo que podía oír el tenue zumbido de las luces de la ciudad. Damien retrocedió 2 pasos, tambaleándose, el documento temblaba violentamente en sus manos. Movió los labios, pero no pronunció palabra. El hombre orgulloso que se había burlado de mí hacía apenas unos minutos parecía ahora un animal acorralado, con los ojos inyectados en sangre y el pecho agitado. Lo miré fijamente al hombre que una vez amé, al hombre con el que creí envejecer. Y solo sentí una profunda tristeza. Porque esto no era una victoria. Todavía no. Esto era solo el principio. La expresión en el rostro de Damien al asimilar las palabras de Víctor Hahn fue algo que jamás olvidaré. Su arrogancia se quebró, la confianza que portaba como una armadura se astilló pieza a pieza. Los documentos temblaron en sus manos, sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. 8 años atrás, había visto al mismo hombre arrodillado en el estudio de mi padre, con la voz ronca por la desesperación mientras suplicaba una oportunidad. Esta noche parecía exactamente el mismo. Un hombre que lo había perdido todo, aferrado a un orgullo que ya no existía. Pero no dije nada. Todavía no. No era momento de regodearme. Era hora de levantarme. Víctor cerró la carpeta y se ajustó las gafas. El señor Cross presentará peticiones inmediatas ante la Junta. A partir de este momento se le revoca toda su autoridad administrativa. Tu 15% sigue siendo tuyo, por supuesto, pero sin control operativo. Damien levantó la cabeza de golpe. ¿Revocado? ¿Crees que puedes simplemente no pensar?, corrigió Víctor con frialdad. Legalmente ya lo tenemos. Me puse de pie, alisándome el vestido, y miré a Damien con la misma frialdad que él me había mostrado una vez. Dijo que sin ti no era nada. A ver qué tal te va sin mí. Abrió la boca y volvió a cerrarla, la furia y la incredulidad se mezclaban en sus ojos. El estridente zumbido de su teléfono rompió la tensión. Miró la pantalla y maldijo en voz baja antes de responder. Marcus. Incluso desde el otro lado de la habitación podía oír la voz de Marcus Ale. Ruidoso. Molestando. Damien, ¿qué pasa? Ya corre la voz de que la Junta es un caos. No me digas que los rumores sobre que Aria apareció con abogados son ciertos. Damien apretó el teléfono con más fuerza. Me miró y luego se dio la vuelta, bajando la voz. No es nada. Yo me encargaré de ella. Ella no sabe lo que hace. Di un paso adelante, le arrebaté el teléfono de la mano y lo puse en altavoz. Giró la cabeza hacia mí sorprendido, pero solo arqueé una ceja. Si tan seguro está, puede decírnoslo a los dos. Hubo una breve pausa y luego la risa de Marcus inundó la habitación. Vaya, vaya. Así que a la princesa por fin le crecieron las garras. Aria, te soy sincera, en Zenith nadie te toma en serio. No has sido más que el adorno de Damien durante años. Si crees que puedes entrar y sentarte aquí, te comerán viva. Dejé que sus palabras se quedaran en el aire y luego sonreí con frialdad. Marcus, ¿recuerdas la noche en que Zenith casi se derrumba? Cuando la nómina estaba atrasada y los proveedores llamaban a la puerta exigiendo dinero. Viniste tú mismo a la finca de mi familia. ¿Recuerdas lo que dijiste? El otro lado de la línea se quedó en silencio. Lloraste, Marcus. Le suplicaste a mi padre de rodillas, jurándole que incluso fregaría sus pisos si te salvaba. Todavía recuerdo la mirada de tu esposa. Puro asco. Dime, Marcus, ¿sabe ella que lloraste como un niño esa noche?
Damien se puso rígido. Los labios de Víctor se curvaron ligeramente. Por otro lado, Marcus farfulló, eso es mentira. ¿En serio? Incliné la cabeza. Porque la finca Lawson tiene cámaras de seguridad que cubren cada centímetro del terreno. ¿Quieres que le pida a mi asistente que te envíe las grabaciones? Seguro que a los empleados les encantaría ver a su vicepresidente lloriqueando como un perro. Silencio. Un silencio denso y sofocante. Cuando Marcus por fin volvió a hablar, su voz sonó tensa y forzada. ¿Tienes miedo de farolear? Solté una suave risa. Pruébame. Entonces terminé la llamada y tiré el teléfono de nuevo sobre la mesa. Damien estaba sonrojado con las venas palpitando en sus sienes. Eres venenoso. Lo interrumpí con la mano en alto. Basta. Ya dijiste lo que tenías que decir. Ahora me toca a mí. Me volví hacia Víctor. Archiva el papeleo. Con efecto inmediato, Damien Cross queda destituido de todos sus cargos en Zenith Tech, incluyendo el de director ejecutivo y miembro de la junta directiva. Se iniciarán los trámites para una auditoría completa de sus registros financieros. Víctor inclinó ligeramente la cabeza. Considéralo hecho. Damien se tambaleó hacia adelante con la voz quebrada. No puedes hacer esto. Aria, esta es mi vida. Mi compañía. Mi mirada se endureció. Tu empresa. Damien, Zenith Tech nunca ha sido tuya. Vivías en un castillo de arena y te convencías de ser el rey. Pero esta noche ha subido la marea. Su boca se abrió y se cerró como un pez jadeando. Fue entonces cuando se abrió la puerta del estudio. Daniel Cho, director financiero de Zenith Tech, entró. Daniel, leal y constante. Uno de los pocos hombres que mi padre había colocado discretamente en la empresa desde el principio. Su expresión era tranquila y respetuosa, pero sus ojos brillaban con algo más. Pasó junto a Damien como si fuera invisible y me hizo una reverencia. Presidenta Lawson, dijo con firmeza, con una voz que llenó la sala. Bienvenidos de nuevo. Por un instante se me encogió el corazón. Presidenta Lawson. El título sonaba extraño y sin embargo correcto. Como una corona que siempre había estado destinada a llevar, pero que había abandonado con ciega devoción a un hombre que nunca la mereció. El rostro de Damien se contorsionó de rabia. Presidenta. No la llames así. Todavía estoy. No, Daniel me interrumpió con un tono más brusco que nunca. No eres nada. Las palabras me impactaron más fuerte que cualquier otra que yo pudiera haber pronunciado. Damien se tambaleó hacia atrás como si le hubieran dado una bofetada. Inhalé lentamente sintiendo el peso del momento asentarse sobre mis hombros. Los años que había perdido, la humillación que había soportado, el amor convertido en cenizas. Todo había conducido a esto. Me volví hacia Damien con voz baja, firme y definitiva. A partir de esta noche, Damien Cross, tu reinado en Zenith Tech termina. Y comienza el mío. La sala de conferencias olía a cuero pulido y café caro, pero bajo la superficie se percibía algo agrio, miedo. El último piso de la sede de Zenith Tech siempre había sido el dominio de Damien. Él mismo había elegido la decoración, mármol negro, detalles cromados y ventanales de suelo a techo con vistas al horizonte. Todo era frío, austero, intimidante igual que él. Ahora estaba sentado en su silla. En mi silla. Los ejecutivos entraron en fila, uno tras otro, sus susurros resonando como insectos tumbando en el silencio. Intentaron no mirarme, pero sus miradas de reojo los delataron. Sospechaban. Desprecio. Miedo. Damien ya no estaba allí para protegerlos y ellos lo sabían. Daniel Cho permaneció en silencio a mi lado, firme como siempre. Víctor An esperaba junto a la pared con su equipo legal, carpeta en mano. Su serena presencia era un silencioso recordatorio para todos los presentes. Esto no era un juego. Dejé que la sala se calmara, la tensión se intensificaba antes de finalmente hablar. Caballeros, dije con voz clara, cortando los murmullos. Seguro que te preguntas por qué estoy sentado aquí. Pausa. Entonces deliberadamente puse ambas manos sobre la mesa y me incliné hacia adelante.
Permítame presentarme. Me llamo Aria Lawson. Soy la accionista mayoritaria de Zenith Tech. Con efecto inmediato. También asumiré los cargos de presidenta y directora ejecutiva. El silencio se rompió como un cristal. ¿Qué tontería es esta?, espetó Charles Hank, el director de tecnología. Era un hombre corpulento con el ceño fruncido y fama de arrogante. Con el debido respeto, señora Cross. Ahora es la señorita Lawson, interrumpí con suavidad. Su rostro se contrajo. Señorita Lawson, la corrigió con un tono destilando desdén. Esta empresa fue fundada por Damien. No has sido más que ama de casa durante los últimos 5 años. ¿Qué te califica para dirigir? ¿Clases de cocina? ¿Arreglos florales? Algunos rieron entre dientes, envalentonados por su burla. Sonreí aunque el corazón me latía con fuerza. ¿Cualificaciones?, repetí en voz baja. Muy bien, Charles. Hablemos de las cualificaciones. Cogí la carpeta que Víctor había preparado y le pasé un archivo por la mesa. Su departamento está desarrollando algo llamado el sistema Tiancheng, ¿verdad? Lo han estado promocionando como el primer motor de programación distribuida de la industria. Infló el pecho con aire de suficiencia. Así es. Un proyecto innovador. Innovador. Incliné la cabeza. Es extraño porque según mi investigación, esa arquitectura fue patentada hace 3 años por una empresa de Silicon Valley llamada Novastar. Más del 70% de su supuesta innovación se ha extraído directamente de su código abierto. La sala quedó en silencio. El rostro de Charles se sonrojó. Eso es mentira. Ah. Le pasé otro documento. Es la certificación de la patente de Novastar, junto con el código fuente completo de su repositorio público. ¿Quieres que resalte las secciones copiadas línea por línea? Revolvió los papeles con torpeza, con manos temblorosas. Me recosté, mi sonrisa se acentuó. Has construido tu reputación con trabajo robado, Charles. Y lo que es peor, mi equipo encontró pruebas de que han estado filtrando datos clave a nuestra competencia, Winstream Technologies. A cambio les dieron el 5% de las acciones. ¿Se atreven a negarlo? La sala se llenó de asombro. A Charles le temblaron los labios. Eso no es cierto. De verdad. Levanté el teléfono y toqué la pantalla. Una proyección iluminó la pared, mostrando correos electrónicos, transacciones bancarias e incluso capturas de pantalla de chats cifrados. Todo condenatorio. Vendiste esta empresa, dije con frialdad. Y pensaste que nadie se daría cuenta. Charles se desplomó en su silla, empapado en sudor. No volvió a hablar. Dejé que el silencio se extendiera y luego volví la mirada hacia el hombre sentado a 3 asientos de distancia, Marcus Ale. Vicepresidente Ale, dije con calma. Su sonrisa vaciló. Sí. Presidenta. El trimestre pasado perdimos un contrato de $50 millones con el grupo Hachen a manos de Winstream Technologies. ¿Por qué?, balbució. Porque Winstream les ofreció una comisión mayor. Eso es todo. ¿En serio? Lo interrumpí. Porque lo que oí es que insertaste deliberadamente cláusulas trampa en el borrador del contrato. Enojaste al señor Wong de Hachen y él canceló el trato por despecho. ¿Y ese soborno de $1 millón que afirmaste haber recibido? No provino de Hachen en absoluto. Fue dinero blanqueado coordinado entre usted y el director de ventas de Winstream. Dinero extraído de las propias cuentas de Zenith. Lancé un informe bancario impreso sobre la mesa. ¿Tienes una explicación para tu traición? Los labios de Marcus temblaron. Dos miró a su alrededor desesperado, pero nadie lo miró a los ojos. No le di ni un segundo más. Me volví hacia Daniel. Con efecto inmediato, Charles Zhang fue destituido como director de tecnología. Marcus Ale fue relevado de sus funciones como vicepresidente de marketing. Sus crímenes y pruebas serán entregados a las autoridades. Daniel asintió con firmeza. Sí, presidenta. 2 guardias de seguridad entraron a su señal. Colocaron las manos sobre los hombros de Charles y Marcus,
guiándolos hacia la salida a pesar de sus protestas. La sala volvió a quedar en silencio. Observé a los ejecutivos restantes, recorriéndolos con la mirada como una cuchilla. En cuanto a los que prometieron en voz alta renunciar si despidieron a Damián, Recursos Humanos hablará con ustedes individualmente. Si desean quedarse son bienvenidos, si no, la puerta está abierta. Zenit Tech no te rogará que te quedes. Nadie se atrevió a hablar. Me incliné hacia adelante con una voz suave pero tan aguda que me hizo sangrar. Pero entiendan esto, Zenit Tech no paga a la gente para que se relaje. Y, desde luego, no pagamos a traidores. Si aceptas el dinero de esta empresa, contribuirás a su valor. Si no puedes, entonces márchate. Dejé que las palabras se asentaran. El poder no provenía de gritar. Provenía de la calma, de la certeza. Y en ese momento todos los hombres en esa sala se dieron cuenta de que yo no era la ama de casa que habían ignorado durante años. Yo era su presidenta. Era el león del que se habían burlado mientras dormía. Y ahora ese león estaba despierto. Cuando las puertas de la sala de juntas finalmente se cerraron tras mí, el silencio se apoderó del aire. Dentro acababa de desmantelar el círculo íntimo de Damián, exponiendo sus mentiras, sus robos, su cobardía. Charles Ham palideció como un fantasma antes de desplomarse en su silla. Marcus Ale balbuceó excusas que nadie creyó. Y el resto de los ejecutivos vieron cómo su poder se desvanecía ante mis palabras. Fue la primera batalla. Y yo había ganado. Pero las batallas nunca existen de forma aislada. Por cada victoria hay consecuencias acechando en el horizonte. Ni siquiera había llegado a mi oficina cuando la señorita Lin, mi nueva directora administrativa, vino corriendo hacia mí, con sus tacones resonando contra el suelo de mármol. Estaba sin aliento con el pánico reflejado en su rostro. La presidenta Lawson. Empezó a decir con voz entrecortada. Tienes que ver esto. Afuera. Ahora. Fruncí el ceño. ¿Qué pasa? Tragó saliva con dificultad. La familia de Damián. Sentí una opresión en el pecho, pero mi expresión se mantuvo serena. Muéstrame. Las puertas de cristal del vestíbulo se abrieron y el ruido me impactó primero. Gritos. Lamentos. La cacofonía de voces furiosas se fundía en un cántico estridente. Entonces los vi. La madre de Damián estaba en el centro con el cuerpo encorvado, pero su voz tan aguda que cortaba el aire. Llevaba su armadura de duelo, el cabello deliberadamente despeinado, el maquillaje corrido por las mejillas, las manos golpeándose los muslos mientras aullaba. A su alrededor, una docena de familiares se hacían eco de cada uno de sus gritos, alzando pancartas pintadas apresuradamente con lemas. Esposa traiciona a su esposo. Devuelvan Zenit Tech. La sangre de Damián, la compañía de Damián. Las cámaras brillaban como relámpagos. Los reporteros se agolpaban con los micrófonos al frente, desesperados por obtener fragmentos de audio. Los transeúntes se detenían a mirar boquiabiertos, con los teléfonos en alto para grabar, sus susurros alimentando el caos. La escena era un circo y yo era el villano al que habían elegido. Ahí está. La madre de Damián gritó en cuanto me vio subir las escaleras del vestíbulo. Su dedo tembloroso me señaló directamente. Esa mujer venenosa. Incriminó a mi hijo. Le robó su empresa y lo envió a prisión. La multitud rugió en señal de asentimiento, sus voces se multiplicaron, cada insulto más fuerte que el anterior. Bruja. Serpiente desleal. Ella arruinó a Damián. Me quedé quieto, dejando que la tormenta me azotara. Mi estómago se revolvió. Hubo un tiempo en que sus palabras me habrían destrozado, porque hubo un tiempo en que me importaba lo que ella pensara. Pero ya no. Presidenta. La señora Lin susurró a mi lado, pálida. ¿Qué debemos hacer? Los periodistas. El público. Levanté la barbilla. Mi voz era baja, fría y firme. Llama a la policía. Parpadeó. ¿La policía? Pero es tu suegra. Si esto explota podría causar daños. Reputación. Me corté los labios curvándolos levemente.
Este circo está dañando nuestra reputación. No se razona con gente así, señora Lin. Hay que mostrarles las consecuencias. Llame a la policía. Y dile a Relaciones Públicas que publique la declaración preparada en cuanto lleguen los agentes. Abrió los ojos de par en par, pero asintió y se marchó a toda prisa. Bajé los escalones lentamente con el taconeo seco contra la piedra. Los cánticos se hicieron más fuertes, envalentonados por mi presencia. Bruja, gritó de nuevo la madre de Damien, abalanzándose hacia mí con los brazos extendidos como si quisiera arañarme. Arruinas la vida de mi hijo. Te maldeciré hasta el día de tu muerte. Antes de que pudiera alcanzarme, uno de mis guardias de seguridad se interpuso entre nosotros, bloqueándola con un brazo firme. Escupió al suelo con el rostro desencajado por la rabia, pero yo solo la miré con fría indiferencia. Señora, dije con voz tranquila, pero lo suficientemente alta como para que todas las cámaras la captaran. Esta es la última vez que la llamaré así. Hoy voy a dejar algunas cosas perfectamente claras. Los reporteros se acercaron disparando sus lentes, apuntando con sus grabadoras. Zenith Tech nunca ha pertenecido a tu familia y, desde luego, no le pertenece a Damien. Todo documento legalmente vinculante prueba que siempre ha sido mío. Y tercero, hice una pausa deliberada, recorriendo con la mirada a la multitud reunida. Todos los ojos se clavaron en mí. Si sigue causando disturbios públicos y obstruyendo las operaciones comerciales, presentaré cargos. Y entonces no llorarás en la acera. Estarás sentado en una celda junto a tu querido hijo. Los espectadores quedaron atónitos. Incluso algunos familiares de Damien flaquearon, sus cánticos se apagaron en sus gargantas. Y entonces, como si hubieran dado una señal, las sirenas aullaron a lo lejos. Llegaron los coches de policía, y los agentes descendieron con la calma que demostraban. La madre de Damien cayó de rodillas al instante, gimiendo con más fuerza. Gracias a Dios que estás aquí. Debes arrestarla. Incriminó a mi hijo y nos robó la empresa. Pero los oficiales no se inmutaron. Señora, por favor, hágase a un lado. Si continúa bloqueando esta propiedad, nos veremos obligados a expulsarlo. Dentro del vestíbulo, mi director de Relaciones Públicas esperaba con su teléfono. Ante mi asentimiento, pulsó enviar. En cuestión de minutos, el comunicado oficial de Zenith Tech se difundió por todas las plataformas, sitios de noticias, blogs y redes sociales. Adjuntos se encontraban los contratos escaneados. El acuerdo de inversión Ángel, el poder de participación, la constancia notarial de mi participación mayoritaria. Adjuntos estaban los registros de la malversación de fondos de Damien. Millones de dólares desviados de los fondos de la empresa para comprar coches, joyas y apartamentos para su amante. Se expone fraude a supuesto CEO autodidacta. Se revela la verdadera dueña de Zenith Tech, Aria Lawson. Damien Cross, el chico dorado convertido en criminal. Internet lo devoró. Así que ella no era la villana después de todo. Mis respetos para ella. Aguantó en silencio durante años y regresó con más fuerza. Esto es mejor que una serie dramática. Es una reina. Aunque la madre de Damien gritaba cada vez más fuerte, sus palabras perdieron fuerza. Los murmullos de la multitud se volvieron contra ella. ¿Así que esa es la verdad? ¿Está culpando a la nuera cuando su hijo era el criminal? Con razón, Damien resultó ser un desastre. Mira a su madre. El color se le fue de la cara a medida que crecía el desprecio. Se agarró el pecho, se tambaleó y con un grito teatral, se desplomó sobre el pavimento. Los periodistas se apresuraron a acercarse, con las cámaras encendidas. La multitud estalló en caos. Pero no me inmuté. Me di la vuelta, volví al edificio y dejé que las puertas de cristal se cerraran tras de mí. Porque sabía lo que acababan de presenciar. No una esposa abandonada. No una mujer venenosa. Sino una reina renacida de las cenizas. Esa noche, mientras me sumergía en el silencio, mi teléfono volvió a vibrar. El identificador de llamada se iluminó y no me sorprendió. Piana Vale. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Aria, me susurró con la voz llena de satisfacción. Solo quería decir que debe doler, ¿verdad?
¿Ver a Damien seguir adelante conmigo? Me lo prometió todo, su nombre, su empresa, su futuro. Deberías aceptarlo con dignidad. La dejé hablar, mientras el veneno se derramaba libremente. Estás acabado, continuó con un tono más agudo. Damien nunca te amó. Me ama. Soy la próxima señora Cross y Zenith Tech será nuestra. Hazte un favor, firma los papeles y desaparece. Me reí en voz baja, silenciosa, sin piedad. Siena, dije en voz baja. Disfruta de tu porche. Disfruta de tu apartamento. Disfruta de cada bolso y cada cheque que Damien te dio. Porque muy pronto todo desaparecerá. Y cuando así sea, yo seré quien se mantenga en pie mientras tú te arrastras por el suelo. Su silencio resonó en la fila, su falsa bravuconería se quebró. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Exactamente lo que dije, respondí con la voz helada. El mundo cree que has atrapado una gallina de los huevos de oro. Pero solo te aferras a un hombre camino de la cárcel. Todo lo que has construido sobre sus mentiras se derrumbará. Y cuando eso ocurra, no moveré un dedo para detenerlo. Colgué antes de que pudiera responder. Por un momento me quedé mirando mi reflejo en la ventana oscura. Sin miedo. Sin vacilación. Solo resolución. Había llegado el momento de rendir cuentas. Y era solo el principio. Los ecos de la protesta aún persistían en mi mente al regresar a casa esa noche. La voz estridente de la madre de Damien, las preguntas incesantes del reportero, los murmullos cambiantes de la multitud. Todo se me pegaba como el humo después de un incendio. Pero el fuego se había extinguido, y lo que quedaba era el silencio. Por primera vez en años, el silencio no era sofocante. Era poderoso. Le había demostrado al mundo quién era, y el mundo me había escuchado. Sin embargo, aunque el agotamiento me agobiaba, sabía que la batalla no había terminado. Todavía no. 2 días después, la noticia estalló como un trueno. El exdirector ejecutivo de Zenith, Damien Cross, fue arrestado por malversación de fondos. Ahí estaba, en todos los canales de noticias. Damien, antaño el niño mimado de la industria, con su traje a medida arrugado y el rostro pálido mientras los agentes lo escoltaban hasta su custodia. Su arrogancia se había evaporado, dejando solo una sombra vacía del hombre que una vez conocí. Las imágenes se repetían sin cesar. Damien se protegió la cara de las cámaras. Lo metieron a empujones en la parte trasera de un coche patrulla. Sus esposas brillaron bajo los destellos de las luces. El hombre que me había dicho que no era nada sin él ahora se había reducido a nada. No sonreí al observarlo. No aplaudí. No hubo satisfacción en verlo caer. Solo un vacío extraño y silencioso. Siena Vale no se lo tomó con calma. Irrumpió en mi oficina 3 días después, ya no era la radiante amante que ostentaba diamantes en seda. Sus tacones de diseñador estaban desgastados, sus rizos, antes perfectos, estaban aplastados en un moño despeinado. El orgullo en sus ojos se había transformado en desesperación. Aria. Soltó antes de que mi asistente pudiera anunciarla. Necesito hablar contigo. No me moví de la silla. ¿Sobre qué? Dejó caer una tarjeta bancaria sobre mi escritorio con las manos temblorosas. Hay $500,000 aquí. Es todo lo que me queda. Por favor, úsalo para solucionar esto. Retira los cargos. No dejes que me lleven con él. Miré la tarjeta un buen rato y luego la miré a ella. ¿Crees que se trata de dinero? Le temblaron los labios. No lo sabía, lo juro. Damien me dijo que ustedes dos ya habían terminado. Me dijo que la compañía sería nuestra, ¿qué? Que tú serías la próxima señora Cross. Terminé por ella, en voz baja. Sí, recuerdo tu breve llamada. Parecías muy segura entonces. ¿Dónde está esa confianza ahora? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Cayó de rodillas, aferrándose al borde de mi escritorio. Estaba equivocado. No quise hacerte daño. Por favor, Aria. Aún soy joven. No puedo sobrevivir a la cárcel. Por favor. Por favor, déjame ir.
Me incliné hacia adelante con la mirada fija. Sienna, no se trata de si te perdono o no, a la ley no le importa el perdón. Cometiste delitos. Disfrutaste de riquezas robadas. Y ahora enfrentarás las consecuencias. Sus sollozos se hicieron más fuertes, su voz se quebró. Por favor. Damien me ama. Solo lo hice porque lo amaba. Me reí, una risa fría y amarga que la silenció al instante. ¿Amor? Amaba su dinero. Su estatus. Sus dones. Si Damien no tuviera nada, lo habría siquiera mirado. Su rostro palideció. No tenía respuesta porque la verdad era demasiado obvia. Me puse de pie, mi voz atravesando sus lágrimas como una cuchilla. Deja de fingir ser una víctima. Sabías que estaba casado. Sabías que tenía esposa en casa. Elegiste tomar lo que no era tuyo. Y ahora cosecharás lo que sembraste. Señalé la puerta. Sal. Los de seguridad se adelantaron. Ella gritó mientras se la llevaban a rastras con la voz llena de odio. No te sientas tan orgullosa, Arya. Crees que has ganado, pero siempre serás la mujer que Damien no quería. Morirás sola. Sus palabras resonaron en el pasillo mucho después de que ella se fuera. Cerré los ojos un momento. El dolor de la traición me habría destrozado. Pero no. Ahora apenas rozaba la superficie. Porque sabía lo que ella no sabía. No estaba solo. Me tenía a mí mismo. Y eso fue suficiente. Desde ese día, no hubo lugar para la duda. Zenith Tech necesitaba renacer, y yo le daría nueva vida. Desmantelé los proyectos vanidosos y vacíos de Damien, redirigiendo todos los recursos hacia la innovación real. Recluté a los mejores ingenieros, fiché a estrategas astutos y reconstruí los equipos que Damien había descuidado. Al principio tuve dudas. Me seguían susurros por los pasillos. ¿Qué sabía ella? Solo era ama de casa. Pero los rumores se acallaron a medida que los resultados empezaron a aparecer. Cuando los ingenieros intentaron engañar con informes técnicos, desmantelé sus cifras línea por línea. Cuando los profesionales del marketing se resistieron a nuevas campañas audaces, presenté datos más sólidos y un análisis más preciso. Poco a poco el escepticismo dio paso al respeto. Y entonces llegó el gran avance, el sistema operativo SIX. Nuestro primer sistema verdaderamente propietario. Más rápido, más seguro y más eficiente que cualquier otro en el mercado. Cuando lo presentamos en la conferencia del sector, nos quedamos boquiabiertos. Los pedidos llegaron en masa. La competencia se apresuró. En 3 meses el valor de mercado de Zenith Tech se triplicó. Y los medios me coronaron con un nuevo nombre. El Fénix del Zenith. Una mujer que ardió en la traición, solo para resurgir con más brillo que nunca. La ceremonia de reubicación fue la culminación de todo. Nuestra nueva sede se alzaba sobre el horizonte con el cristal y el acero brillando bajo el sol. Un monumento no a la arrogancia de Damien, sino a mi renacimiento. El vestíbulo rebosaba energía, repleto de inversores, funcionarios y líderes del sector. Me quedé en el escenario con un traje blanco impecable, y mi voz se oyó con firmeza por toda la sala. Zenith Tech no es una empresa construida sobre ilusiones, dije. Es una empresa construida con visión, integridad y fortaleza. Hoy iniciamos un nuevo capítulo. Hoy nos elevamos. Siguieron unos aplausos atronadores, que resonaban como tambores de victoria en mi pecho. Por un instante vi a mis padres en la primera fila. Sus ojos brillaban de orgullo y sus sonrisas eran amplias. Durante años había soportado la humillación en silencio. Ahora me encontraba ante ellos no como la esposa abandonada, sino como su hija, la líder que me habían criado para ser. Después de la ceremonia, al dispersarse la multitud, la señorita Lin corrió a mi lado. Presidenta, alguien pregunta por usted abajo. Dijo llamarse Adrian Knight. Me quedé paralizada. Adrian Knight. El nombre me impactó como una melodía olvidada. Mi compañero de la universidad. El presidente de mi clase. El chico cuya sonrisa serena una vez me aceleró el corazón.
Antes de que Damien llegara a mi vida como un reguero de pólvora y lo consumiera todo. La curiosidad me atrajo. Bajé lentamente los escalones de mármol hasta el vestíbulo. Un hombre alto me daba la espalda, estudiando la exposición histórica en la pared. Cuando se giró, me quedé sin aliento. El tiempo solo lo había perfeccionado. Mandíbula firme, mirada firme. Una presencia a la vez tranquila y dominante. Adrián. Susurré. Su sonrisa era cálida y familiar. Aria Lawson. Ha pasado mucho tiempo. Los años se desvanecieron en un instante. Por un instante dejé de ser la reina Fénix, la presidenta de Zenith Tech. Era la chica del patio del campus, con los libros apretados contra el pecho y el corazón latiendo con fuerza cuando él pasaba. Sí, logré decir suavemente. Un largo rato. Se acercó, su mirada fija. Vi tu entrevista. Leí todo lo que has hecho. Solo quería decirte que estoy orgulloso de ti. Las palabras me reconfortaron de una forma inesperada. Durante tanto tiempo me había mantenido solo, conservándome con acero y fuego. Pero en ese instante algo más suave se despertó en mí. Y me di cuenta de que quizás mi renacimiento no se trataba solo de poder. Quizás también se trataba de redescubrir las partes de mí que había perdido en el camino. La sonrisa de Adrian Knight permaneció en mi mente mucho después de que terminara la ceremonia de reubicación. Habían pasado años desde la última vez que lo vi, pero el tiempo parecía haberse desvanecido. El hombre que tenía ante mí no era solo el refinado director ejecutivo de la empresa familiar. También era el chico que una vez me llevaba montones de libros por todo el campus, que una vez se quedaba después de las clases para explicarme conceptos que sabía que ya entendía, solo para que no me sintiera invisible. Con Damián, todo había sido una tormenta de fuego. Pasión que consumía, amor que sofocaba, devoción que exigía rendición. Con Adrián siempre había reinado la calma. Y ahora, de pie frente a mí después de tantos años, esa calma me invadió de nuevo como una marea que regresa a la orilla. Nos reunimos para cenar una semana después. Fue sencillo. Sin grandes gestos ni planes elaborados. Solo un tranquilo restaurante escondido en un rincón de la ciudad, de esos lugares donde la conversación fluye con más facilidad que el vino. Adrián me apartó la silla antes de sentarse frente a mí. Sus modales no habían cambiado, pero su presencia se había intensificado. Se movía con la naturalidad de quien no necesita demostrar nada. «Has cambiado», dijo después de que pedimos, con la mirada fija en la mía. «¿Cómo?», pregunté arqueando una ceja. «Ahora eres más fuerte. Tienes más confianza en ti mismo». Sus labios se curvaron levemente. «En la universidad eras brillante pero tímido. Dejabas que la gente te pasara por alto. Ya no». Sus palabras me impactaron más profundamente de lo que esperaba. Durante mucho tiempo, la voz de Damien había sido la que resonaba en mis oídos, derribándome, convenciéndome de que era inferior. Pero ahí estaba Adrián, viéndome claramente no como la exesposa de Damien, ni como la hija de Richard Lawson, sino como yo misma. «¿No te intimida?», bromeé ligeramente bebiendo mi vino. «A la mayoría de los hombres no les gustan las mujeres que mandan». «No quiero a alguien que necesite que yo lo guíe», respondió sin dudarlo. «Quiero a alguien que pueda caminar a mi lado. Un igual». Algo en mi pecho se movió. Era una afirmación tan simple, pero Damien nunca me la había dicho. Las semanas siguientes se fueron volviendo más fluidas. Adrián se convirtió en una constante en mi vida, no de forma exigente, sino en los espacios tranquilos donde no me había dado cuenta de que necesitaba a alguien. Cuando me quedaba hasta tarde en la oficina, ahogada en informes, aparecía en mi puerta con un café. «Llevas demasiado tiempo en esto», decía, dejando la taza. «Bebe. Luego camina conmigo». Cuando la presión de la prensa se volvió insoportable, me llevó a dar un paseo en coche por la tarde fuera de la ciudad, con las ventanillas bajadas y el viento enredándome el pelo hasta que me reí como no lo había hecho en años. Cuando me invitó a probar la escalada, algo que nunca me había atrevido durante mi matrimonio, dudé. «No estoy segura de poder», admití, mirando fijamente la imponente pared. Él solo sonrió. «Entonces subiré a tu lado». Y lo hizo. Paso a paso, agarrándose a los asideros,
animándome cuando me temblaban los brazos. Para cuando llegué a la cima, mis músculos gritaban. Pero mi corazón latía con fuerza. Con Damien siempre había sido pequeña. Contenida. Una mujer hecha a su medida. Con Adrián me sentí expansiva. Valientes. Vivos. Una tarde después de un largo día, nos sentamos a la orilla del río con las luces de la ciudad reflejándose en el agua. Me recosté en el banco con el cansancio del trabajo aún aferrado a mí, pero por una vez no me pesaba. ¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó Adrián en voz baja, con la mirada fija en el agua. ¿Arrepentirse de qué? No haber elegido diferente en aquel entonces. Su tono no era acusador, solo curioso. Me quedé callado un buen rato. A veces lo admití. Pero si no hubiera vivido con Damien, quizá nunca habría descubierto de que era capaz. El dolor me enseñó fuerza. Adrián asintió, su perfil sereno contra el cielo nocturno. Entonces tal vez este era el camino que siempre debiste recorrer. Para que pudieras ascender. Sus palabras se asentaron en mí como una verdad que no me había atrevido a nombrar. Justo cuando parecía que la vida por fin se estabilizaba, llegó la llamada. La señorita Lawson. La voz al otro lado era cortante, profesional. Aquí la prisión de North City. Su exmarido, Damien Cross, le diagnosticaron cáncer de hígado en etapa avanzada. Ya hizo metástasis. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo. Solicitó verte. Por un momento no pude respirar. Damien. Cáncer. Terminal. El hombre que una vez pareció invencible, todo arrogancia y ambición, ahora se consumía tras las rejas. Ya veo, dije finalmente con voz firme a pesar de la tormenta que sentía en mi interior. Gracias. Al colgar, Adrián me observaba con preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó con dulzura. Me tragué la garganta hasta quedarme seco. Damien. Se está muriendo. ¿Quiere verme? Las palabras me resultaron extrañas, surrealistas. ¿Cuántas veces lo había imaginado roto, arruinado, suplicando? Pero ahora que era real, no había satisfacción. Solo un dolor que no quería nombrar. Adrián se inclinó sobre la mesa y me cubrió la mano con la suya. Su calor me tranquilizó. Deberías irte, dijo en voz baja. Levanté la cabeza de golpe. ¿Qué? No para él, continuó Adrián, mirándome fijamente. Para ti. Todavía tienes un nudo en el corazón. Si no lo enfrentas una última vez, ese nudo te acompañará para siempre. Cerrar la herida no se trata de perdonarlo. Se trata de liberarte. Las lágrimas me quemaban en las comisuras de los ojos, aunque las contuve. ¿Pero y si verlo me destroza de nuevo? Adrián me apretó la mano suavemente. Entonces estaré aquí para ayudarte a recomponerte. La sinceridad en su voz rompió mis defensas. Damien me dijo una vez que no era nada sin él. Adrián me recordó que lo era todo, incluso cuando estaba rota. Por primera vez en años, lo creí. Asentí lentamente. Tienes razón. Me voy. No para él. Para mí. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, los recuerdos de Damien me inundaron. El hombre que una vez amé, el hombre que me destrozó, el hombre cuya caída orquesté. Y mañana volvería a enfrentarlo. No como su esposa. No como su víctima. Sino como la mujer que resurgió de sus cenizas. Por primera vez, no tuve miedo. Porque sabía quién era. Y sabía de quién estaría de la mano al regresar. La enfermería de la prisión olía a antiséptico y desesperación. El pitido constante de los monitores resonaba en la habitación blanca y austera, el sonido del tiempo en cuenta regresiva. Al entrar, se me cortó la respiración. El hombre que yacía en la cama era apenas reconocible. Damien Cross. Alguna vez la imponente figura que se pavoneaba por las salas de juntas con fuego en la mirada, ahora estaba reducido a piel y huesos. Su otrora espeso cabello estaba desparejo y canoso, su rostro hundido, sus labios pálidos. Los tubos se deslizaban por sus brazos. El movimiento de su pecho era superficial, tenso, como si incluso respirar fuera una batalla.
Durante años imaginé que le diría si alguna vez lo volviera a enfrentar así. Destrozado, impotente. Pero ahora que había llegado el momento, no había satisfacción. Ningún triunfo. Solo una extraña y distante tristeza. Sus ojos se abrieron de golpe. Nublados, apagados, pero cuando se fijaron en mí, una tenue luz parpadeó. Su voz se quebró frágil como un pergamino viejo. «¿Viniste?» Me acerqué acercando la silla a su cama. Me senté erguido con el rostro sereno. Me corrí. Durante un largo rato el silencio se prolongó entre nosotros. Solo el monitor pitaba sin parar, como un metrónomo que marcaba su declive. Finalmente su mano tembló hacia arriba, buscando la mía. No me moví para recibirla, pero no me aparté cuando sus frágiles dedos apenas me rozaron. Lo siento. Las lágrimas brotaron de sus ojos hundidos y se derramaron sobre la almohada. Estaba ciego. Ambición. Avaricia. Me consumió. Si pudiera. Si pudiera volver atrás. Se le cortó la respiración. Lo haría bien. Juro que lo haría bien. Lo observé en silencio al hombre que una vez amé con cada fibra de mi ser. El hombre que una vez me dijo que no era nada. Damien, dije en voz baja, no tiene sentido hablar del pasado. Lo hecho está. Le temblaban los labios. ¿Todavía me odias? Negué con la cabeza. No. Ya no te odio. Y era verdad. El amor había muerto hacía tiempo. El odio también. Lo que quedaba era nada. Un dolor vacío como el recuerdo de una herida que ya no sangraba. Cerró los ojos, las lágrimas brotaban de las comisuras. Entonces basta. Su delgada mano rebuscó bajo la almohada y sacó una pequeña fotografía desgastada. Me quedé sin aliento. Éramos nosotros. Hace años, en nuestra juventud. Llevaba un vestido blanco y reía bajo los cerezos en flor en el campus. Damien estaba detrás de mí, rodeándome los hombros con el brazo, con la mirada llena de cariño en el que una vez creí con todo mi corazón. Lo guardé. Su voz se quebró por la emoción. Todos estos años. Incluso aquí. La guardé porque una vez fuimos felices. Apretó la foto contra su pecho. Su pecho se agitaba, su respiración se volvía más corta y superficial. El monitor pitaba más rápido que lento. Fui un tonto, susurró apenas audible. Si hay otra vida, no volveré a soltarte la mano. Y entonces, con un último suspiro entrecortado, su pecho se calmó. El monitor gritó su línea plana e ininterrumpida. Los médicos entraron corriendo, gritando, moviéndose con rapidez, pero yo no me moví. Me quedé quieto, viendo cómo el hombre que una vez consumió mi mundo se desvanecía como el humo. Su mano aún aferraba la foto de nuestra juventud. Así murió Damien Cross. No como el brillante director ejecutivo que se creía ser. No como el amante que le había prometido una eternidad. Pero como un hombre destrozado, aferrado al recuerdo de la chica que una vez amó y luego destruyó. El funeral fue pequeño. Sin multitudes. Nada de exhibiciones lujosas. Nada de admiradores afligidos. Los parientes de Damien desaparecieron en el momento en que su fortuna se desmoronó. Su madre yacía paralizada por el derrame cerebral, incapaz de asistir. Las mismas personas que una vez se aferraron a su éxito como sanguijuelas se habían desvanecido en las sombras, renuentes a soportar la vergüenza. Al final fui yo, esposa a la que había desechado, quien lo organizó todo. La foto en blanco y negro sobre el altar lo mostraba tal como había sido en su mejor momento. Seguro de sí mismo, guapo, intocable. Al mirarla, no sentí nada más que la extraña ironía del destino. Encendí el incienso, incliné la cabeza y susurré, descansa en paz, Damien. Estamos a mano. El salón quedó en silencio. Estaba vacío, salvo por algunos empleados de Zenith Tech que vinieron por respeto. Al terminar, salí a la noche. El aire era fresco. Las estrellas se dispersaban arriba como promesas de un futuro sin la mancha del pasado. Por primera vez en años me sentí ligero.
No feliz. No estaba triste. Solo era libre. Adrien me esperaba afuera. Al principio no habló, solo abrió los brazos. Me acerqué a ellos y la presa que había contenido en mi interior se quebró. Mis lágrimas se derramaron en silencio, empapando su camisa. Me sostuvo con firmeza su abrazo cálido e inquebrantable, aferrándome mientras pasaba la tormenta. Cuando finalmente me aparté, me acarició el rostro con suavidad, limpiando con el pulgar las últimas lágrimas. Su mirada era firme, no llena de lástima, sino de algo más profundo. Respeto. Se acabó, murmuró. De verdad que se acabó. Asentí. Sí. Se acabó. Nos quedamos allí un buen rato, el silencio entre nosotros no se llenó de vacío, sino de posibilidad. Entonces Adrien dio un paso atrás. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. Se me cortó la respiración cuando sacó una cajita de terciopelo. Aria Lawson, dijo con voz firme y reverente. No quiero salvarte. No quiero poseerte. No quiero que seas nadie más que tú mismo. Pero sí quiero caminar a tu lado. Como tu pareja, tu igual, tu amor. ¿Me concederías ese honor? Abrió la caja, revelando un anillo que brillaba suavemente bajo las farolas. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de certeza. Durante años fui la esposa de Damien, la mujer detrás de su imperio, el florero que exhibía al mundo. Pero ya no. Sonreí entre las lágrimas con voz firme. Sí, Adrien. No como la esposa de alguien. No como una sombra. Pero como yo mismo. Completo. Entero. Poderoso. Acepto. Sus ojos se iluminaron de alegría al ponerme el anillo en el dedo. Entonces me abrazó abrazándome como si fuera frágil e indestructible a la vez. Y por primera vez volví a creer en el amor. No en el fuego abrasador que me redujo a cenizas. Pero la llama firme que me guiaría hacia adelante. A la mañana siguiente, frente a los ventanales de mi oficina, el sol salió, derramando una luz dorada sobre la ciudad. Respiré profundamente, el aire era fresco, las posibilidades eran infinitas. El capítulo de Damien estaba cerrado. Las cicatrices que dejó permanecieron, pero ya no me encadenaron. Me esperaba un futuro que yo mismo forjaría. Como mujer, como líder, como alguien que había caminado a través del fuego y emergió renacida. Presioné la palma de mi mano contra el cristal, mirando al horizonte. Un fénix resurge de las cenizas no para regresar a lo que fue, sino para remontarse hacia lo que será. Y yo, Aria Lawson, por fin pude volar. Fin.